Fue justo en el 98 cuando nació el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano encargado de recabar estadísticas de la incidencia delictiva en el país. Puebla, gobernada por Manuel Bartlett, estaba muy por debajo de la media nacional en homicidios y secuestros, y de ese año hasta el 2008 la tendencia era a la baja. Hubo estabilidad en la seguridad en los tiempos de Melquiades Morales e incluso de Mario Marín. Los delitos más comunes eran aquellos que llaman del fuero común: asaltos, robo a casa habitación, robo a transeúnte, de autopartes, pero no había crimen organizado. Hay que reconocer el tema de seguridad en los tiempos de Manuel Bartlett. Cuando el secuestro se desató en el año de 1999 en estados vecinos como Morelos y Guerrero, él logró contener este fenómeno hacia el estado de Puebla. A partir del año 2000, Puebla comenzó a crecer en zonas residenciales seguras y tranquilas, lo que la convirtió en un santuario de narcotraficantes que no operaban aquí, solo vivían aquí. Por ello se sentía calma. Muestra de ello es esta casa de la 29 Sur en la colonia Las Ánimas. Los archivos de la extinta Procuraduría General de la República dicen que en 2001, aquí, en esta casa, habitó el Chapo Guzmán. Muestra de que Puebla, efectivamente, en estos años se convirtió en un hotel de narcos. Con la detención de algunas cabecillas como Sergio Villarreal, alias El Grande, en el fraccionamiento Puerta de Hierro, comenzó a cambiar la percepción de la seguridad en la ciudad. Las personas se preguntaban, ¿de verdad Puebla era segura? Llegó el 2008 y con ello el combate frontal del gobierno federal del entonces presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico, la llamada guerra contra el narco. En Puebla, aunque no había narcotráfico, sí repercutió indirectamente. Al empezar a apretar al narcotráfico propiamente dicho, lo que empieza a ver es que se empiezan a diversificar en otros delitos, secuestros de muy alto calado, el robo de vehículos, en fin, las extorsiones telefónicas, extorsiones de todo tipo, y empiezan entonces a atomizarse los grandes cárteles. Al haber muchos cartelitos, por decirlo de alguna manera, a cárteles pequeños, lo que empieza a ver es que se empiezan a pelear el control entre ellos. ¿Qué pasa con Mario Marín en este tema, no? En el asunto de seguridad lo supo manejar. Es cuando empieza a brotar la violencia en Guerrero, es cuando empieza a brotar la violencia en Morelos, es cuando empieza a brotar la violencia en todos lados por la estrategia de seguridad del presidente Calderón. Y es ahí donde supo trabajar el tema de seguridad para evitar ejecuciones, para evitar que el crimen organizado hiciera lo que ahorita estamos viendo en el estado. Llega el 2010 y con ello la paz en Puebla comienza a acabarse. Seguramente si yo a finales del siglo pasado le hubiera mencionado la palabra huachicol, no tendría ni idea de lo que significa. Pero hoy, 25 años después, todos sabemos el contexto y la definición de esta palabra. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que en los alrededores de la autopista Puebla-Veracruz, más o menos desde la caseta de Amozoc ya hasta los límites con el estado de Veracruz, en estos municipios aledaños, se detonó el huachicol y como consecuencia trajo una ola de inseguridad y de violencia que hasta la fecha no se ha podido erradicar, lamentablemente. Para la segunda década del siglo XXI, los órganos de transparencia solicitaron a Pemex que hiciera públicos los planos de los ductos, esto como estrategia de rendición de cuentas. Sin embargo, esto resultó terriblemente contraproducente. El robo de hidrocarburos creció y Puebla llegó a ser el estado con más tomas clandestinas, justo en la zona conocida como el Triángulo Rojo, y también hacia la Ciudad de México en San Martín Texmelucan. El secuestro, homicidios, robo a transportistas, robo de vehículos, todos estos delitos crecieron con el huachicol. La Fiscalía, o en ese tiempo la Procuraduría, empezó a cerrar turnos, empezó a despedir personal, y entonces cuando tú no tienes cómo procurar la justicia en el Estado, empieza a crecer los índices de impunidad, y cuando tú tienes una sociedad que empieza a notar que hay mucha impunidad, empiezan a haber los famosos linchamientos, empieza a haber el descontento social. Y la impunidad se juntó con otro factor, el empoderamiento de la mujer. Aunque el asesinato de mujeres no era algo nuevo, sí hubo un aumento entre 2010 hasta la fecha. Fue en 2012 cuando en Puebla se tipifica el delito de feminicidio y desde entonces, el año 2019, ha sido el más trágico, con 57 casos, según datos de la Fiscalía. Frente a una mayor cantidad de mujeres con acceso a educación y con posibilidad de acceder a educación superior,
pues entonces va transformando el rol y desde luego esto también va creando pues desquebrajamientos, sobre todo en sociedades muy tradicionales, donde pues el machismo todavía es un imperativo. Hoy en día, aunque se ha combatido el robo de hidrocarburos, ahora el crimen migró al robo de gas. Y aunque los índices de robo a casa-habitación van a la baja, no cesan los asaltos en transporte público y siguen aumentando los atracos a camiones de carga en las carreteras. Y uno de los más grandes problemas que sigue sin erradicarse es precisamente el feminicidio y la violencia familiar. Y así como la tecnología revoluciona, la manera de delinquir también.